Guiones y guionistas, capítulo 580. Hoy le dedicamos una segunda parte al recurso narrativo del Deus Ex Machina. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sorprendente mundo de los guionistas y el liberador arte de los guiones. En el podcast anterior vimos qué es un Deus Ex Machina y las ventajas y desventajas que tiene usarlo en nuestras narraciones. Muy bien, pues en este podcast vamos a ver cómo podemos utilizar este recurso para aprovecharnos de sus ventajas, pero hacerlo de una forma correcta o elegante. Es decir, que a veces podemos utilizarlo, pero bueno, hay algunos trucos o enseñanzas que nos ayudan a utilizarlo mejor, ¿no? Que no sea algo tan gratuito. Pero antes recordaros como siempre que existe en internet un lugar, la plataforma de cursos de guion.com, donde podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Aquí existen ya casi 90 cursos a día de hoy, pero bueno, esto no para de crecer. Cada semana salen clases nuevas de cursos que te enseñan a escribir cortos, largos, series, documentales, cómic, incluso con técnicas nuevas como el curso del que estamos publicando ahora de inteligencia artificial para guionistas. Hoy hemos subido una clase nueva del curso de comedia romántica. Sí, este género que te mezcla la ternura con el humor, ¿no? Todos yo creo que nos hemos sido muy felices viendo alguna de estas películas de comedia romántica, ya sea en los 80, los 90, 2000, bueno, se siguen haciendo incluso series. Bueno, pues en esta segunda clase del curso de comedia romántica vamos a analizar los ingredientes que tiene que tener toda comedia romántica para que funcione, ya sea película, webserie, serie, el género es el género y bueno, vamos a ver con muchos ejemplos, como siempre en el curso, cuáles son estos ingredientes. También quería aprovechar para dar las gracias por los comentarios que estoy recibiendo en Amazon del libro Soy Guionista, porque ya hay 79, ¿no? 79 comentarios, todos positivos. La verdad es que estoy bastante abrumado por todos los comentarios. Y bueno, ya que estamos en 79, pues no sé, me haría mucha ilusión llegar a los 80, por lo cual, no sé, si alguien de los que se compró el libro se anima, pues se lo agradecería mucho. Y si no tienes todavía el libro, bueno, pues te voy a dejar un enlace a Amazon, ¿no? Aunque bueno, si pones ahí ser guionista aparecerá. Incluso si no te gusta leer, te recuerdo que está en audiolibro para que lo escuches mientras haces deporte, cocinas o lo que quieras. El audiolibro no está en Amazon, hay que buscar el otro enlace en mumbler.io, pero bueno, yo os dejo aquí el enlace en el podcast. Y claro, estos comentarios, mira, os voy a leer un comentario de los del libro, ¿no? Del libro Soy Guionista, que hizo Óscar Bilbao. Dice, ojo, no es un libro sobre cómo escribir guiones, sino sobre cómo ganarse la vida escribiéndolos. Lo primero, y es de muy agradecer, es que está muy bien escrito, cosa que no siempre ocurre con este tipo de guías o manuales. Está muy bien estructurado, con pasos bien claros, ordenados y con ejemplos. Otro punto fuerte es que, sin olvidar a los maestros clásicos, lo aterriza a nuestro mercado, algo tampoco muy habitual. Bueno, muchas gracias a Óscar por su comentario y nada, a lanzarse a por Soy Guionista en Amazon. Bueno, volvemos con el recurso narrativo del Deus Ex Machina, del cual estuvimos hablando en el podcast pasado, y realmente es que, aunque todo el mundo dice, no, horror, sí existe algunas formas en las que podemos utilizar el Deus Ex Machina. Yo, de hecho, hay algunos, por ejemplo, analistas de guiones como Óscar Carrión y Dani Tubau, que en sus blogs, que os dejo aquí el enlace por si queréis ir a verlo, pues te hablan de distintas formas de utilizar este recurso y que sea aceptable, ¿no? Que el espectador lo vea y que lo acepte, incluso muchas veces que lo acepte hasta con una sonrisa. Vamos a ver algunos de los ejemplos. El primero de ellos es eso, básicamente, utilizar el humor para que la gente vea este Deus Ex Machina y lo haga con una sonrisa. Uno de los ejemplos más famosos de Deus Ex Machina del cine se da precisamente en la vida de Brian, ¿no? Y es un ejemplo de humor, que cuando aparece no puedes evitar reírte. Yo recuerdo la primera vez que lo vi y bueno, es tan inesperado, ¿no? Porque claro, es gratuito, esa es la gracia del Deus Ex Machina, ¿no?
Os voy a recordar el momento. Hay un momento en que el personaje principal, ¿no? Brian, es perseguido por los romanos y en su escape se desploma accidentalmente desde lo alto de una torre. Bueno, todos sabemos lo que pasa cuando te caes desde lo alto de una torre, ¿no? Tienes un destino horrible, vas directo a la muerte, pero él de repente es salvado cuando una nave extraterrestre llega de forma casual. Claro, el estilo general de la película es súper descabellado y surrealista, con lo cual entra de repente que eso puede pasar, ¿no? Y entonces, claro, cuando aparece este Deus Ex Machina, pues te mueres de risa, ¿no? Claro, imaginarte, pues eso, en esta época, no hace 2000 años, ¿no? 2023 no, claro, si se supone nació en el 2000, bueno, pues hace casi 2000 años que de repente todo, pues eso, Palestina, entonces todos con sus ropajes y de repente aparece una nave extraterrestre y salva a Brian. Claro, este tipo de recursos solamente podemos utilizarlo cuando el tono de la narración lo permita. Por ejemplo, un recurso así lo podríamos ver en Los Simpson. Pues de repente les va a morir en y aparece un extraterrestre y lo salvan. Sería un Deus Ex Machina bestial, porque claro, si por ejemplo como en la vida de Brian no hemos hablado de que hay extraterrestres y de repente aparece gratuitamente y lo salva, ¿no? Sería muy gratuito, pero en Los Simpson cabría. Pero por ejemplo en Breaking Bad no. Yo como espectador en Breaking Bad hay un momento que le van a matar al protagonista y aparece un extraterrestre y lo salva y no sería admitido porque en ese tono no tendría ningún sentido, sería un Deus Ex Machina horrible. Pero cuando estamos utilizando cierto tipo de comedias podemos permitirnos a utilizar un Deus Ex Machina de estos que sabemos que el espectador lo va a recibir con una carcajada. El segundo ejemplo, úsalo para mostrar con ironía la premisa del autor. Y para comprenderlo nos vamos a ir a un ejemplo ya de hace casi 100 años, del año 1924, y es la película El Último, que bueno, este ejemplo lo he sacado del blog de Dani Tubau. La película El Último es de Murnau, el guion es de Karl Meyer, y claro, ahí utilizan un Deus Ex Machina que si se acabase ahí la película dirías, como diría mi hijo, ¿no? Aburrido. O sea que si acabase ahí la película, bueno, pues sería un horror. Pero al final, con un párrafo final, con un simple párrafo, desactiva todo el Deus Ex Machina y toda esa sensación de espectador al verlo. Pero bueno, os cuento un poco la historia para que tengáis una idea. El Último cuenta la historia de un portero de un hotel, ¿no? Un portero de un hotel en que, bueno, pues ya se ha hecho mayor y la edad no le permite ocuparse de ciertas tareas que antes realizaba sin dificultad. Como, por ejemplo, pues llevar las grandes maletas del hotel, los baúles, todo esto de los huéspedes, ya sabéis, los reciben y los van llevando a las habitaciones. Claro, hay un momento donde los propietarios del hotel ya ven que el portero no da para más, ¿no? Y bueno, entonces le degradan. Le envían a ocuparse de los lavabos, le quitan ese amado uniforme que para él era, bueno, una muestra de orgullo, ¿no? Ese uniforme que llevaba, ¿no? Su puesto. Y claro, ese final es muy trágico, es muy triste, ¿no? Pero es así como tendría que acabar el último, porque es así donde suele acabar la mayoría de este tipo de historias, ¿no? Sin embargo, Murnau se le ocurrió añadir un final feliz y muy sorprendente, por eso es un Deus Ex Machina total, algo que no tenía ningún sentido, ¿no? Que es que algo que le da también un giro total a los acontecimientos y entonces le salva a este conserje degradado de la vida infeliz en los lavados que le espera, porque de repente, chan, recibe la herencia de un multimillonario que había dispuesto en su testamento entregar toda su fortuna a la persona con la que muriera. Y bueno, os podéis imaginar en los brazos de quién murió este multimillonario. Pues en los brazos del portero protagonista, con lo cual, bueno, tras enterarse de esta noticia increíble, que él obviamente no lo sabía, claro, el espectador puede ver cómo el conserje celebra su suerte derrochando sin límites en el hotel donde antes trabajaba, ¿no? Vale, soy millonario, empiezo a gastar, qué felicidad con este Deus Ex Machina que ha llegado, pues eso, gratuitamente, ¿no? Claro, si todo esto hubiera sido lo único que viera el espectador, cualquiera pensaría que era un final decepcionante para una gran película hasta ese momento. Porque, pues claro, es un final trágico que lo arreglan con uno de los giros típicos de, bueno, pues ahora hago esto, ahora hago lo otro y toma ya tienes el final feliz. Pero claro, ahí lo que pasa es que una vez que acaba, Murnau añade un cartel en la película que lo cambia todo, que dice así: aquí nuestra historia debería terminar porque en la vida real al desgraciado anciano poco le quedaría que esperar excepto la muerte. El autor se apiadó de él, sin embargo, y le proporcionó un improbable epílogo. Claro, en la vida real, como dice Murnau, las cosas se acaban como él lo había contado, ¿no? Pues tan degradado y ya te vas deprimiendo hasta que te mueres. Pero
ya que no se trata de la vida real, sino de una película, podemos imaginar un final feliz y asistir al triunfo final del portero. Incluso ese comentario es muy meta, ¿no? Es como decir al espectador, oye, que sí, que esto es una ficción. Y como es una ficción, no acaba como en la vida real, sino acaba como el guionista, ¿no? Y el director hemos querido que acabe la historia. Es así, ¿no? Lo que importa en los autores es cómo queremos hacerlo, ¿no? Juegan con esa ironía y esa ruptura entre la realidad y la ficción. Que además en esta película tiene mucho valor ese cartel porque, aunque estamos hablando del año 24 y ahí las películas eran mudas todavía, ¿no? Faltaban 2 años para el cantor de jazz. Claro, utilizaba muchas cartelas, ¿no? Con mucha información a lo largo de la película. Y Murnau estaba intentando ya, desde hace varias películas, no hacer películas con cartelas, y en esta, lo más fuerte de todo, es que no hay ninguna en toda la película. Solamente está esta final como para eso, para romper el Deus Ex Machina. Cosa que es bastante alucinante. Tercer método, haz que el Deus sea simpático. El Deus es eso, el Dios, ¿no? Recordamos este Dios que iba a aparecer desde la máquina, desde el cielo, iba a solucionar todas las tramas y que, bueno, ya se ha extrapolado a todos los personajes o hechos que aparecen de una forma, eso, sorprendente, mágica, milagrosa, al final para resolver las tramas. Bueno, pues la tercera entrega de Jungla de Cristal, Die Hat with a Vengeance, los protagonistas tienen que descubrir quién fue el presidente número 21 de los Estados Unidos para así localizar una bomba mientras tratan de localizar al responsable del desastre. Como en 1995 no había internet en los teléfonos, McClane, ¿no? el protagonista, Bruce Willis y Zeus preguntan el nombre del presidente cada vez que pueden, pero nadie tiene la solución. Claro, es que antes era así, antes no podías pillar el teléfono y preguntar a Google. Antes, pues, la única forma era buscar libros y, en este caso, que están aquí en plena acción, pues preguntar a las personas con las que se cruzaban, ¿no? Y entonces hay un momento en el que McClane le pide a un trabajador de la construcción que se llama Jerry Parks, que es un personaje que no es... que ya estaba ahí, ya lo habían presentado antes, un personaje simpático, que no apareció de la nada, pero claro, no deja de ser un operario de la construcción. Entonces le dicen que no se ha encontrado con un catedrático en historia, el cual dices, le voy a preguntar esto, ¿no? Entonces le dice que llame a la comisaría y que le haga la pregunta a su jefe, a ver si su jefe lo sabe. Y sin embargo nos encontramos aquí con que el amable Parks resulta ser un verdadero patriota que conoce la historia de los presidentes de memoria y le da la respuesta allí mismo. Chester Arthur. Claro, es Deus Ex Machina porque no sabíamos antes esta habilidad del tipo este. Y apareció en el momento justo, estamos en el momento final y tal, y de repente te encuentras que, pues eso, un simple albañil se sabe de memoria todos los presidentes de Estados Unidos. Claro, es una habilidad rara. No es imposible, es improbable, porque bueno, normalmente si se dedica a eso puede que no sepa esto, pero perfectamente es plausible que sea, pues eso, un patriótico y que se lo haya aprendido de memoria eso, porque todos tenemos muchos conocimientos raros, ¿no? Y mucha gente te sorprende porque es experta de repente en algo muy puntual, por algo de su vida, que se lo aprendió porque su abuelo se lo enseñaba de memoria, o porque tuvo esa afición, o un profesor que tuvo en el colegio, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Y tienen conocimientos que pueden ser como muy inútiles y muy raros. O sea, que es posible, ¿no? Y como nosotros aquí ya conocíamos antes a este personaje, nos caía simpático, de repente que te lo suelte, bueno, pues te lo comes, te lo tragas, y dices, mira, ¿no? Te parece hasta simpático que pase eso, ¿no? Algo parecido pasa con Toy Story 3, ¿no? Otro de los grandes Deus Ex Machina, ¿no? De que se habla mucho, pues eso, cuando te pones a buscar información por los blogs, ¿no? Y claro, este momento final donde todos los juguetes se encuentran en la planta de la fundición y esa banda transportadora los está llevando a su fatídico final, además están ahí todos, es como es imposible que se salven, ¿no? Y de repente aparece la garra, ¿no? Que además aparece con esa frase de la garra y tal, y los salva de morir fundidos, ¿no? La garra es en esta especie como de máquina recreativa, ¿no? Que lo levanta, ¡guau! Y tal. ¿Quién está manejando esa garra? Bueno, pues esos simpáticos marcianitos verdes, esos juguetitos que habían aparecido en algún momento, pero no eran los protagonistas y no eran alguien que estuviera ahí. Bueno, estaba por ahí perdido y son tan simpáticos que cuando salva, bueno, por un lado te quedas liberado porque se han salvado los protagonistas, pero que encima lo hayan hecho gracias a estos personajes simpáticos, como que le da un plus y te entra mejor. La cuarta opción sería convertir el Deus Ex Machina en un problema. Es decir, pensemos por ejemplo en terremotos, tormentas, huracanes, estas catástrofes naturales que son un recurso que se usa con mucha frecuencia al final, ¿no? De repente pasa algo, ¿no? Y ¡bumba!
¿no? ¡Buah! Ha aparecido, ¿no? Y claro, normalmente son impredecibles y la fuerza que tiene además es muy grande, con lo cual es muy difícil de parar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿hay algo más imprevisible y poderoso que un rayo? Porque, bueno, un terremoto te puede llegar un poco. Rayo, bueno, si hay tormenta, pero no sabes cuándo va a surgir. Bueno, pues parece un recurso muy fácil, pero claro, en Regreso al Futuro se emplea de una forma muy astuta, camuflándolo con una cuenta atrás. Claro, los personajes, no sé si recordáis, necesitan un rayo y saben exactamente dónde y cuándo caerá uno. Pero el tiempo de repente se convierte en su principal enemigo, ya que en el último momento todo el plan parece derrumbarse por múltiples inconvenientes técnicos, ¿no? Saben que va a pasar algo, no, esa es la cuenta atrás, sabe que va a venir el rayo, que aún así suele ser imprevisible, pero no, aquí ya saben cuándo va a venir, pero le empieza a pasar mil cosas, ¿no? Y esa ansiedad va aumentando, ¿no? Cuando ya parece que no van a poder todo listo para la caída del rayo. Y bueno, al final este elemento azaroso cae y soluciona el problema del protagonista. Claro, aquí en el fondo no sería un Deus Ex Machina, porque ya saben qué va a pasar. Pero aquí lo que hacen es que eso que normalmente sería un Deus Ex Machina, que es que caiga un rayo bueno, solucione el problema, aquí dicen, vale, sí, va a aparecer ese Deus Ex Machina y lo que voy a hacer va a ser meter mil problemas antes de que suceda, ¿no? Esa forma como de avanzarlo con anterioridad se puede utilizar también de una forma muy meta, como este quinto recurso que quiero contaros, que es anunciar con anterioridad que vas a usar un Deus Ex Machina, pero claro, de una forma muy meta. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en una película que habla, pues eso, de guión y de narrativa, y que me refiero obviamente a Adaptation, ¿no? Con la cual empecé a hablar de Deus Ex Machina en el podcast anterior. Claro, aquí Charlie Kaufman, no el personaje, sino el guionista, utiliza este método para darle comicidad a la historia por medio de esa ironía, esa autorreferencialidad al mundo de los guionistas, que él le pone hasta su propio nombre al personaje, ¿no? Se tira toda la película de Adaptation burlándose de la dificultad de adaptar el libro de El ladrón de orquídeas de Susan Orlean, ¿no? Que es una obra pues que realmente es bastante inadaptable, porque en lugar de una novela parece una enciclopedia de orquídeas, ¿no? Y él está todo el rato diciendo esto no hay quien lo adapte, ¿no? Y claro, como vimos en el podcast anterior, el maestro Robert McKee le describe el Deus Ex Machina como el peor recurso que puede usar un guionista de cine en la narración, ¿no? ¿No? De repente es lo peor, ¿no? Que aparezca algo, ¿no? En ese momento clímax en el tal, y aparece algo sorprendente y salva al protagonista, un Deus Ex Machina de libro, ¿no? Y le dice, no lo utilices, ¿no? Pues Charlie Kaufman, el guionista, decide que de repente un cocodrilo salga de la nada para eliminar al antagonista en el momento más complicado, ¿no? Es una auténtica ironía dramática, ¿no? Al principio le dicen al guionista, no hagas esto, es un horror. Y luego él resuelve, el guionista, no el personaje, sino el guionista que ha escrito el guión, toda la narración con Deus Ex Machina de libro, metiendo al cocodrilo de una forma que, claro, que cuando pasa te ríes y te acuerdas, ¿no? Adaptation es la típica película de los guionistas, que cuando la ves, por todos los lados te ves reflejado y que entiendes todos los chistes, porque, bueno, es algo que vives en tu día a día, ¿no? Sexto punto. Puedes introducir la suerte como un elemento clave en tu historia. Si te fijas, todo es, una vez que tienes el final, es ver cómo puedo como preparar al espectador para que cuando pase, no sea, aunque sea sorprendente, no sea tan, bueno, vale, lo entiendo. Y en este recurso lo que nos planteamos es que si el Deus Ex Machina no es más que un golpe de suerte, ¿no? Para el protagonista, que le va a aparecer algo ahí de repente, ¿por qué tratar de ocultarlo para que pase desapercibido? No se puede presentar como algo que ocurre en nuestro mundo y ya está, ¿no? Porque claro, en narración hay una cosa que tenemos clara, que es que las coincidencias, en el primer acto el espectador las admite, pero en el último acto para resolver algo no lo admites porque claro, te das cuenta que es un Deus Ex Machina, que aparece de suerte y tú quieres que ese final sea por algo que nuestro protagonista, nuestro héroe o heroína ha hecho a lo largo de toda la narración, y cuando al final consigue encontrar el final es por algo que te ha llevado toda la narración, no porque de repente un cocodrilo que aparece de la nada y te mata al antagonista y te salva, ¿no? Pues aquí lo que te propongo es que utilices la suerte de una forma evidente, como decir, mira, en la vida hay azar, en la vida hay suerte. ¿Qué pasa? Por ponerte un par de ejemplos, ¿no? Magnolia y Match Point. En las dos películas hablan desde el principio del factor suerte, de cómo el destino es caprichoso, del poco control que tenemos sobre nuestras vidas, y eso es una forma de ir avisando al público de que algo puede pasar, ¿no? De algo azaroso en la vida y en este caso en la historia, ¿no?
con lo cual en los climas de ambos casos algo va a aparecer en Magnolia de una forma inesperada y en Match Point de un golpe de suerte que va a solucionar todo. En Match Point de repente al final el tipo se salva de todo, esa bonita reflexión, ¿no?, de la pelota de tenis que te dice que puede caer a un lado de la cancha u otra y que decaiga a un lado o a otro te puede cambiar la vida, ¿no? En este caso le cae para el lado bueno y se salva, pero esa especie como de elemento de suerte que es lo que al final va a aparecer para salvarle, aquí a lo largo de toda la película ya te están diciendo que es algo inherente a la vida y ya, bueno, algo con lo que se puede contar, vamos. Y por último, otra opción que es, bueno, parecida un poco a las anteriores, que es anticiparlo, aunque sea de una forma lejana y que la gente se olvide. O sea, tú le puedes dar una mini pista, algo que sabes que va a quedar ahí, que se va a llevar el viento, y de repente cuando surja, que obviamente no te vas a acordar, podrás decir, ¡ah, claro! Que hay un momento que dijo esto, ¿no? Que esto sería, bueno, pues un poco hablar de lo que hablamos del planting payoff. Porque ya comenté, por ejemplo, el ejemplo famoso del Deus Ex Machina al final del Señor de los Anillos, con la llegada de Gandalf sobre las águilas, ¿no? Pero Gandalf, que aparece más veces a lo largo de los libros y las películas de forma sorpresa, no siempre es un Deus Ex Machina. Hay un momento en los libros y la película, que es la batalla del abismo de Helm, en el que muchas páginas antes, o muchos minutos, si nos referimos a películas, Gandalf le dice a Aragorn que va a llegar a tiempo con esta frase: espera mi llegada con la primera luz del quinto día, al alba, mira al este. ¿Y qué pasa? Que con el vértigo de acción, con la batalla, con todo, de repente, tanto en el libro como en la película, nos olvidamos de esa frase. O sea, estamos enfrascados en la batalla y ya cuando parece todo perdido, de repente aparece Gandalf con el contingente de jinetes. En su momento lo vives como un deus ex machina, es como, ahora en el momento cumbre aparece. Pero, aunque haya aparecido milagrosamente para salvar a todos, no es un milagro. La misma historia un tiempo antes te dijo que iba a suceder. Con lo cual, si tú te encanta utilizar un deus ex machina, lo tienes preparado y tal, dependiendo cómo sea, mira a ver si lo puedes medio avanzar un poquito con mucha antelación de alguna forma sutil para que cuando pase la gente diga, ¡ah, claro! Así no renuncias al sorprendente y emocionante final que te proporciona este recurso, pero si lo anticipas con mucha anterioridad estará como camuflado, estará como olvidado y así no te podrán acusar de haberlo utilizado. En fin, como conclusión, el Deus Ex Machina es un recurso narrativo muy versátil y poderoso que ha sido utilizado durante muchos siglos para hacer que las narraciones sean más interesantes. Este recurso permite a los escritores, a los guionistas, meter un elemento inesperado para salvar a los personajes de situaciones desesperadas. Y sí, gracias a este recurso, los guionistas podemos dar a las tramas ese giro inesperado y por otro lado también satisfacer el deseo de los espectadores de un final feliz, ¿no? Iba a acabar en tragedia, pero bueno, hacemos el girito final y salvamos a nuestros héroes y heroínas. Eso sí, utilízalo usando alguno de los trucos que te he contado en este podcast y será mejor recibido. Bueno, con este consejo terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión, contratáis las consultorías o compréis los libros porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!